Bruno, buenas noches. Hola Mauricio, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Estás ¿Todo bien? bien? Gracias a Dios. ¿Vos? Bien, bien, gracias a Dios, bien. ¿Familia? Bien, bien, Bien. gracias a Dios, bien. ¿Ustedes? Acá, todavía quedan 2 semanas más todavía. Remando. ¿Estás haciendo albañil también, no? Sí, sigo acá con algunos trabajitos. Pared, puerta, una mesa de mi suegra. ¿Verdad? Hay cortapasto de la casa de la suegra. Mucho trabajo. Buenas noches, Fabián, Buenas buenas noches, noches. Fabián. ¿Cómo ¿qué andás? tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Está con la voz diferente. Ah, sí, no, La voz es el no sonido sé. de la computadora. Ah, sí, porque estoy con el Profesor, celular. por eso. Estoy con el celular y Profesor, con un auricular que es de mi esposa, que ya me penó casi que de muerte porque es el que usa en el trabajo y me dijo, me lo rompes. entonces, Este, cuidado, te eh, complica la vida. sí, sí, cuidarlo como oro. Pero, así es. Hola, buenas Profesor, buenas noches. noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, profesor. Estoy bien. Buenas noches. Veo que ¿Seguís por está acá? divertiéndose. ¿Seguís por acá o ya estás de regreso en Panamá? Y por acá en Sudamérica, pero en nordeste de Brasil. Estoy en... Entonces estás haciendo playa. Sí. A mí me gustaría, pero no estoy. Con el calor que está haciendo en Brasil, impresionante. Estoy en mi ciudad natal con mi hija, mi mamá, mi abuela, y tengo una abuela viva aún. Paraíba. Sí, en Paraíba, en Campina Grande de Paraíba. Acá no hay Y playa, pero de es interior. cerca. Ahí Sí, hay es interior. forró, forró. Exacto, exacto. ¿Lo conoces bien? Yo viví en Recife 6 años. Entonces ¿Y la si es zona, y si y es en no era, Macedonia? y era pagando, no, yo era pagando. No era creyente Entonces todavía. conoce ese mejor que yo, entonces. Conozco un poco la zona. Sí, Estuve en interesante. Paraíba, interior de Paraíba, en la Sí, ciudad del Abacaxi, sapé. a pé, exactamente. Exacto, exacto. Eh, De Tenía un amigo que era ananás. de ahí. Qué Pero interesante. No sabía de eso. como dice el apóstol Pablo, las cosas de pasar son vergonzosas, mejor ni hablar. Pero hay otros aspectos que son positivos también, todavía. Sí, pero Eh, ah, sí, por supuesto, estoy a ver que están con frío ahí, ¿no? Arsenio está muy abrigado. Eh, está así acá, todavía. sí, es invierno, pero es Noche. invierno en el nordeste de Brasil, históricamente, ¿no? Y Sí. está 21 grados acá. Para acá es Sí. frío, ¿no? No, Así Anápolis es. está calor, insoportable. Donde estoy, está haciendo mucho calor. Mm, Hoy hace, Ya, ya, ahora hace 25. sí, ya regresaste a Uruguay. No, tengo Todavía 2 semanas y media sí, más. sí. Ujú. Es curioso, ¿no? Porque el clima en centro oeste de Brasil tiene esa peculiaridad. Sí, Aunque sea invierno, pero es seco y no llueve y la muy temperatura caloroso. arriba en medio del día. Sí, Y creo que sea la es- parte más calurosa del año, ¿no? Y sí, sí, después viene Cuiabá, lluvia. sí, Noviembre, hay Cuiabá también. sí, Cuiabá Es es insoportable. 45, 47. Eh, Yo pensaba que eso era solamente en desierto de Arabia que llegaba y cuando estuve, así sí, es. es Ok, cierto. muchas gracias. Muchos Ay, gustos, Dios. hermanos. Estamos hablando del clima, del tiempo en nuestras partes y mucho gusto estar con ustedes. Está siendo un poco apurado estos días acá y resolviendo
algunas cosas, pero tenemos condiciones. A cada semana confirmo cómo va a ser. Y cada semana cómo será la próxima. No sé cómo va a ser la próxima miércoles. Cómo estaremos. Y yo pido, Mauricio, si puedes conducirnos en una oración, por favor, lo haga. Bien, oramos, hermanos. Señor, gracias te damos, oh Dios, y queremos bendecir tu santo nombre, Dios, de conocer tu majestad y soberanía, Señor, sobre todas las cosas, y agradecerte, Dios, por tu gracia manifestada a nosotros por medio de Cristo Jesús, y privilegio que tenemos ser hechos hijos de Dios por medio de su sacrificio, Señor. Te agradecemos por también poder servir en tu iglesia, poder aprender más de tu palabra y capacitarnos, oh Dios, para tu obra. Y oramos que esta instancia, este curso, Dios, siga siendo de mucha bendición para nuestros alumnos, Señor, para cada iglesia aquí representada. Señor, usa el tiempo de esa noche, una vez más, para hablar a nuestros corazones y bendecirnos. Dios bendice al profesor, su familia, su tiempo en Brasil, cada desafío, cada preocupación que tiene que sanar a Dios para volver al campo, que tú le des sabiduría y abras puertas, Señor, conduciendo su camino, Señor, y proveyendo todo lo que Él necesite, Señor. Rogamos tu bendición y nos confiamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Hermanos, a mí ha sido un buen tiempo ese con ustedes. Sea bienvenido, Franco. Le extrañaba ya. Encantado de verte, reverte. Fabián está oculto, casi como un ángel, un ser sobrenatural. Lo sabemos que está en nuestro medio, pero no lo vemos. Te doy con celular. Hoy te fallo en la imagen, pero estoy acá, estoy acá. Ah, sí, pensé que no estaba con pelo bonito y por eso te podía decir. Ah, eso siempre. Mientras tenga pelo, doy gracias a Dios. Es verdad. No, eso no es una afirmación para nadie acá. No, 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 no. Si le toca a los otros, no tengo culpa, ¿no? Hablo de mí. Así es. Hermanos, a mí ha sido un placer estar con ustedes y me acuerdo de un cortito tiempo que tuve en Uruguay. Creo que ha sido en 2011, ¿no, Mauricio? Fue por ahí, ¿no? Creo que es 2011, 2012, uno de los dos. 2012 posiblemente. Posiblemente, no, Sí. no me acuerdo. Mi hijo era un chiquitito en aquella altura que ha ido conmigo. Hoy voy a verlo, si permite Dios, en viernes, que va a ser 19 años y ya está afuera también. Y miro a Mauricio como alguien que está adelante que nosotros miramos, porque tenía sus hijos un poco más grandes que los míos y ya están con los dos fuera. Y estoy sufriendo más de lo que pensaba que iba a ser con los dos. Este tiempo voy con mi hija acá, después con el otro en Recife y vuelvo por la gracia de Dios con los dos que están en Panamá, pero mirando cómo va a ser. Y si tuviera la oportunidad de un día visitarlos, a mí me encantaría conocer a este que veo en la pantalla acá, si me proporcionar a Dios una oportunidad en el futuro. Vamos a ver, Mauricio, vamos a conversar con este en serio, ¿ok? Y si tenga alguna posibilidad. Y bueno, ahí vamos a Paraguay también con Arsenio y los hermanos de Argentina también. Sí, hacemos un circuito. Ahí va. Cone Sur, el Cono Sur. Todo Cone Sur. Hay un jefe en Cone Sur ahora, ¿no? Que estoy hablando, entonces sí, por favor, yo puedo, con permiso, estoy a invadir su playa. Así es. Ok, hermano, vamos a seguir. Nosotros entramos ahora en una parte que es reconocidamente una parte importante de las cartas, la primera carta de Pablo a Timoteo, que es el capítulo 3. Si conseguimos, vamos a extender un poco para lo cuarto también. Vamos a ver. Que es
es una de las pocas sentencias o orientaciones que hay en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. La lámpara está bien atrás aquí. Comunica una aura de santidad, ¿no? Pero atrapaba un poco la transmisión, pero me quedo más espiritual con esa lámpara así. ¿Lo perturba, no? ¿Incomoda esto? Porque a veces cambia la imagen. Ok, seguimos. Son pocas las partes que nosotros tenemos orientaciones más específicas sobre los oficiales y esta es una de ellas. La otra que es un poco menor y vamos a ver oportunamente es está en la carta a Tito. Pero esta parte acá también es una parte que hace una transición de orientaciones generales de la vida de la iglesia para algunas orientaciones que son más personales que Pablo escribe a Timoteo, ¿ok? Aspectos que son generales de la vida de la iglesia y después vienen algunos que son más particulares, personales a Timoteo, aunque no sea más individualizado, como ocurre en la segunda carta de Timoteo, que es más personal mismo, con aspectos de la vida de Timoteo. En esta es personal en el sentido de que él habla primero de los oficiales de la iglesia y después enfoca más en el trabajo pastoral. Y en ese sentido que digo que es personal porque en la tarea y en la actividad de Timoteo como ministro de la palabra de Dios, ¿ok? Por tanto, por supuesto, percibimos la importancia de este capítulo 3 y 4 para la vida y el ministerio de la iglesia cristiana. En principio, aunque reconozcamos, hermanos nuestros de otras denominaciones que tienen otros modelos eclesiásticos, todavía reconocemos que básicamente toda iglesia evangélica reconoce bíblicamente la existencia de estos oficios de obispos y diáconos. La interpretación de cuál es la función específica de cada uno de ellos y el lugar y la importancia jerárquica, si es que hay, se diferencia de denominación para denominación. Pero como hay en la palabra de Dios la descripción de ellos, todos reconocen que existe que ha sido establecido por Dios. O que no hay uniformidad y conformidad de qué significa propiamente la función y de qué manera se relacionan entre sí estos oficios, ¿ok? Prácticamente es cierto que se reconocen básicamente dos oficios en la vida de la iglesia, el diácono y el obispo o anciano o presbítero para los reformados. Para los reformados, el segundo oficio es un oficio semejante y las palabras diferencian solamente aspectos de ese mismo oficio. Para los episcopales significan cargos distintos, que la distinción entre ellos no es propiamente de naturaleza, pero de importancia, de gravedad, como algunos que tienen una responsabilidad más amplia que otros, ¿ok? Y una visión episcopal que es compartida por la iglesia romana y aquellos que, teniendo salido de la iglesia romana, permanecieron con la estructura eclesiástica romana. ¿Quién son ellos? Los episcopales, propiamente dicho, que es la iglesia de la Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Church of England, como es llamado con cariño, ¿eh? Que es la iglesia de la Inglaterra, también más conocida como iglesia anglicana. Esa iglesia preservó una estructura eclesiástica católico-romana y esposó, abrazó, confesó una teología más calvinista, más reformada. Era una mezcla
Y por eso las peleas en el Reino Unido y el surgimiento propiamente del presbiterianismo que dice, esta reforma no ha sido completa, ha sido parcial, necesita hacerla por todo, completa, involucrando todos los aspectos de la vida de la iglesia, que necesita de una teología más pura, de una estructura más pura, de una liturgia más pura, y por luchar por una reforma más profunda y una iglesia más pura, esas personas recibieron el estigma de puritanos. De ahí viene el término, porque querían más pureza en todo que era. Entre las diferencias que ocurrieron ha sido una diferencia de visión de los oficios en la vida de la iglesia. ¿Ok? Algunas iglesias evangélicas más independentistas o independientes, como los bautistas y los otros, no miraron con la importancia de la misma manera que los otros para los oficios y para la estructura de la iglesia. La propia manera de ver la iglesia en la estructura bautista y congregacional es que el Nuevo Testamento que enseña sobre la iglesia está vivenciado totalmente en la iglesia local. Esa es una idea básica de bautistas y de congregacionales. Ellos hacen una separación muy fuerte de la realidad, de las enseñanzas, de las estructuras, de los oficios, de los sacramentos, de todo entre antigua alianza y nueva alianza, entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Ok? Por este motivo, la propuesta eclesiástica de los bautistas y congregacionales son muy distintas de la realidad que encontramos en el Antiguo Testamento y de las iglesias de la reforma protestante como un todo. Mira, esta mi explanación ahora es una explanación más general, idea general, ¿no? Y también lo comunico de una perspectiva más eirénica, o sea, más pacífica, no es para rechazar los otros y tenerlo como profundamente equivocado, pero creo que se han equivocado en algunas concepciones, pero que está más allá del propósito de esta disciplina acá. Por supuesto, creo que se van a estudiar en otros temas. En nuestro tema acá, nosotros vamos a enfocar con la teología bíblica de estos temas, ¿ok? Los aspectos eclesiásticos, estructurales, oficiales, por supuesto, se van a ser abordados como una intersección de temas y de áreas, pero no una explicación demasiada eclesiológica. No sé si en eclesiología están trabajando este tema de esta manera. No sé, no he visto, pero tenemos. ¿Qué necesitamos saber? Primero, que básicamente todas las iglesias reconocen que hay oficios en la iglesia y que básicamente todos reconocen que hay por lo menos dos oficios distintos, que son los diáconos y los presbíteros o ancianos. ¿Ok? Algunos otros reconocen en estos términos que son distintos como obispos y presbíteros o ancianos, como apuntando para realidades distintas que para aquellos que son episcopales son niveles verticales de importancia. Entonces, me acuerdo cuando pastoreé en Susano, recibí una visita una vez de un hermano anglicano y que me explicaba un poco de la perspectiva y decía, nosotros recibimos primero la consagración, la ordenación a la diaconía, que es como un pastor en el nivel más bajo, más básico. Y después de un tiempo se te dedicas y se cumple otros requisitos de la iglesia, recibe la ordenación, la consagración para el presbiterato. Y por desarrollamiento de ministerio, te involucra más, trabaja más, tiene más experiencias y más responsabilidad, recibe la ordenación o la promoción, no me acuerdo cuál es el término que se usan, de obispos que son supervisores de una área más grande y varias iglesias. Esa es la mentalidad
de los anglicanos, ¿ok? De los episcopales, que son distintos de nosotros. A nosotros reformados, la diferencia de los oficios no es vertical. O sea, no es que un es más importante que otro, que es más importante que otro, que sigue como una carrera profesional, en algo que se envereda en una institución y empieza con funciones más básicas, más tranquilas, y a medida que se desarrolla se va galgando puestos más elevados, ¿ok? No es así. Nosotros reconocemos, a luz de toda la palabra de Dios, que los oficios son, antes de todo, distintos en su naturaleza y complementarios. ¿Ok? La manera de ver es cómo nuestro Señor Jesucristo pastorea su iglesia. A mí me gusta de usar como ilustración de esto un texto que está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Vamos a ver Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo de número 9. Déjame abrir. Estoy con digital. En el final, estoy sufriendo aquí con la computadora. Versículos 32. A mí me gustaría de acompañar, pero no estoy accesando el libro. Un ratito. Nueve 32, que habla del ministerio de crisis de su visión. Si alguien lo ha... ¿Qué ha dicho en 9:32? Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo, endemoniado. 32, ¿no? No, perdón que no estoy consiguiendo abrir acá. Estoy citando de memoria la referencia y no me parece que sea esa. Déjame ver, San Mateo 9. No es el capítulo 10, la misión de los 12. Capítulo 10, ya. No es 9, es 10:32. Entonces, 29, que describe su ministerio y la visión. No es... ok. Aquí es. Mateo 10, en el final del capítulo, donde está a describir el ministerio de nuestro Señor. A ver. Perdón. Ya lo sí. Ok. Es 9, pero no es 32, es 35. Perdón, hermanos. Por el aplicativo no es tan rápido como físico. ¿Alguien que lea, por favor? 9:35, ¿verdad? Sí. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las... Sí, así es. Después se le comunica la subvisión. Solamente el versículo 25 que nos presenta un resumen del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Es un resumen que hacía Jesús de su ministerio terrenal de 3 años.
Si nos he dicho que él recorría las ciudades y aldeas, haciendo que 3 verbos que describen el diario público de nuestro Señor Jesús. Tres verbos en gerundio que nos indican que eran acciones recurrentes, constantes en su ministerio. ¿Cuáles eran estas acciones de Cristo? Enseñanza, Sí, lo primero que hice, después predicaba el evangelio, la predicación y sanaba toda enfermedad. sí, la sanación, decimos así, la cura, ¿ok? Podemos agrupar estas acciones en 2 grupos. Un primer grupo que es un ministerio el alma de las personas. Les curaba del alma por la predicación y por la enseñanza, ¿correcto? Y el enfoque era en el alma de las personas, ¿ok? El otro era un enfoque en el cuerpo, en aspectos físicos que eran las curas. ¿Todo bien? Mira esto, solamente Cristo como Mesías tenía el poder de la restauración total del pecador. Todo que era el pecador, todos los efectos del pecado, en su cuerpo, en su mente, en su alma, en todo. Por eso te acuerdas que cuando Juan Bautista, su primo, estaba encarcelado y bajo de circunstancias difíciles, le envía un discípulos que se acercan de Jesús y dice, mira, Juan está preguntando, ¿es tú mismo aquel que estaba para venir o debemos esperar a otro? ¿Te acuerdas de esa situación? Porque había una expectativa demasiado elevada sobre el Mesías y hasta entonces nada se había cambiado en la vida de los judíos, en la Judea. Roma continuaba dominando y todo, y muchos no conseguían percibir evidencia suficiente. Y el propio Juan Bautista dice, ¿es eso mismo? Como que en un momento de dificultad y de comprensión. Y la contestación de Cristo es muy curiosa porque apunta para referencias del Antiguo Testamento y dice, mira, dice a Juan que el evangelio está siendo predicado a las gentes, los dolientes están siendo sanados, los pobres están siendo liberados y se comunica varios aspectos de la vida de Cristo que toca a todos los aspectos de la vida humana. ¿Por qué? Porque la idea y la expectativa bíblica que los judíos tenían es que los males del pecado sobre el hombre iban a ser restaurados con la venida del Mesías. El Mesías era alguien que tenía un poder total sobre todos los males que el hombre enfrentaba. No es por acaso que las personas si cuestionaban si Jesús siendo el Mesías mismo le pedía señales. Por un lado, es verdad que era un problema de incredulidad, que no creían. Pero el propio Jesús dice, si no creen en mis palabras, por lo menos reconoce mis obras, porque no he accionado, no he trabajado por mi propia fuerza, pero en el nombre del Padre tengo sanado los dolientes, curado los dolientes, abierto los ojos a los ciegos, hecho los mudos a hablar, predicado la palabra de Dios, cuidado, ¿ok? La idea es que Jesucristo como Mesías, como Señor de la iglesia, es el único capacitado para revertir todo el efecto del pecado en la vida de los pecadores. Esa es la idea bíblica. Esa es importante. Esa es la base que vamos a discutir hoy acá en Timoteo. Cuando Jesús personalmente es sacado de la tierra y vuelve al cielo, él dice, no os dejaré huérfanos. ¿De acuerdo? Les enviaré un otro consolador, el Espíritu que estará por vosotros, en vosotros, que les comunicará no sus palabras, pero las palabras a mi respecto que he oído de mí, que les ha enseñado. Este Espíritu Santo es aquel que va a la vida de la iglesia
ejercer un ministerio de continuidad del señorío y pastoreo de Cristo en la vida de la iglesia. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo acá en la tierra, su pastoreo era personal en carne. Él estaba con sus discípulos personalmente. Comía con ellos, andaba con ellos, bebía con ellos, curaba con ellos, predicaba a ellos, los bebía intensamente los 3 años, ¿correcto? ¿Y qué dice Jesús? Volveré al Padre, pero ustedes no se quedarán huérfanos. Mi presencia, mi ministerio como pastor de la iglesia, mi ministerio de restauración do que ha sido dañado por el pecado, seguirá en la iglesia, pero sin mi presencia corporal, pero a través de la presencia espiritual por intermedio del Espíritu Santo. ¿Y qué ha hecho Cristo? Regaló a la iglesia el Espíritu Santo en una medida más grande que ha dado la iglesia en todo su pasado. Una de las promesas para la nueva alianza es que el Espíritu sea derramado sobre la carne. ¿Te acuerdas que Pedro, cuando va a predicar en el día de Pentecostés, dice que estaba viendo ellos en el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu? ¿Te acuerdan? Como ha dicho el profeta Joel, sobre toda carne derramaré mi Espíritu. Ahora vamos al Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Capítulo de número 6. Esta introducción es para hacernos la correlación con Timoteo. Hechos 6. Los primeros 7 versículos. Por favor, quien pueda, lea versículos de 1 hasta 6. Puede ser hasta 7. Sí. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad, pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Y agradó el parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Pármenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante los apóstoles, los cuales, orando, le pusieron las manos encima. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Perdón, Okay. hasta el 9. Aquí, hasta 7, está correcto. Aquí es. Mira, este texto es reconocidamente un texto que se habla históricamente de la institución de estos 2 oficios. Bien, hay algunos que divergen, pero en general se reconoce que acá nosotros vimos establecimiento de la distinción de estos 2 oficialatos en la vida de la iglesia. ¿Ok? ¿Qué les llama la atención en los versículos acá? ¿Qué se pasaba en la iglesia y qué dijo acá? ¿Qué se pasaba? ¿Cuál era el problema que tenían ellos? A mí me gustaría de oírlos para no pasar solamente yo acá. Eran desatendidas. Sí. ¿Quién era desatendida? Había una queja. ¿Cuál era la queja? Una queja de parte de los judíos, griegos, digamos, helenistas. Sí. Y la verdad en contra de los nativos, dice acá el texto, porque las viudas, como decía el Señor, eran desatendidas en la distribución de los alimentos. Eso. Entonces nosotros podemos reconocer resumidamente que tendrían una asistencia de socorro, de misericordia, de asistir a algunos que estaban desasistidos. En aquel contexto histórico-cultural,
desde el Antiguo Testamento, las viudas eran uno de los grupos de las personas de la sociedad que eran más desamparadas y desasistidas, ¿correcto? No tenían previdencia social como nosotros tenemos hoy, que se jubila y se retira y recibe pensión de la parte del gobierno. El modelo viene desde el Antiguo Testamento, que era un modelo patriarcal, y cuando alguien se quedaba viejo, eran sus hijos y nietos que les cuidaban. No era el gobierno por una pensión, por así, ¿ok? Pero, ¿y aquellos que por algún motivo se perdió? Se quedó viuda temprano. Por tanto, mujeres que no tenían la misma asistencia de parte de su marido. Es un modelo patriarcal. Y como ha sido temprano, no tuvo hijos suficientes para que les cuidasen. En cuanto era más joven, aún era cuidada por un hermano, una hermana, un sobrino, pero se va así quedando más vieja, no tiene quien les cuide. En este modelo social, el grupo más desasistido y desamparado eran las viudas y los huérfanos. Es un modelo patriarcal. ¿Está claro esto, no? Solamente estamos analizando el modelo socioeconómico, ¿ok? Pero, como ocurre en todo tiempo, el evangelio es predicado indistintamente. Y personas aceptan el evangelio indistintamente. Ricos, pobres, mujeres, hombres, altos, bajos, gordos, flaquito. Así se va. Entre estas personas tenía algunos que socioeconómicamente eran más debilitados y necesitados de asistencia, que eran las viudas. Y aquí ocurrió un otro aspecto que es cultural, es sociocultural ahora, y étnico también. Una tensión que percebemos que existía en la iglesia del primer siglo, de naturaleza étnica y cultural. ¿Cuál era? Primero hablamos de los aspectos socioeconómicos, las viudas y los huérfanos, porque en un modelo patriarcal no tiene el hombre, el proveedor para asistirlo. Por tanto, no tenían personas para asistirle, necesitaban del amparo en general de la familia. ¿Ok? Eso es importante. Permita abrir un paréntesis acá de un tema. Muchas veces la persona dice, la iglesia tiene que socorrer todo como un banco de asistencia de todo. Mira, las instituciones han sido establecidas por Dios y no es positivo cuando una se antepasa adelante la frente de la otra. La familia tiene una responsabilidad de cuidar de los suyos. Dios así lo estableció. Muchas personas que no quieren lavar sus manos y dicen, no tengo respuesta, que lo cuide la iglesia. Nunca ha sido así, porque Dios estableció instituciones distintas. Es responsabilidad de la familia cuidar de los suyos. Si tiene hijos, si tiene sobrinos, si tiene... La familia tiene un lazo natural establecido por Dios para cuidar. Pero como todo modelo social, como todo, en todos los aspectos, después de la caída, nada es perfecto. Siempre habrá huecos, siempre habrá situaciones que está débil. Son como recuerdos de Dios de que no encontraremos la perfección acá y que hay una perfección establecida por Él. Pero en cuanto no llegamos allá, por la gracia de Dios, nosotros nos empeñamos nos dedicamos a disminuir los efectos del pecado en la vida de las personas, ¿ok? Esa es la actuación cristiana. Uno de los aspectos es el ministerio de misericordia, de asistencia y de socorro. Porque aunque los establecimientos originales de Dios, como la familia, sea la primera responsabilidad, hay situaciones que no alcanzan, como el caso de las viudas. Si ha enviudado, no tiene su marido para cuidarle, algunos no tenían hijos, eran desamparados. Y la iglesia sufrió más. Este problema estaba agraviado, estaba más dificultado por un otro problema que no era socioeconómico, pero era étnico-cultural. ¿Cuál era? Judíos y gentiles. Exacto. Es como si los judíos ya tenían una manera de resolver sus problemas heredado desde Moisés de siglos y siglos y siglos.
Y como que una conta matemática y estadística también, cómo es posible cuidar de nuestros ancianos, de nuestras viudas. Ya sabían hacer eso desde la ley de Moisés mucho tiempo. Pero cuando el cristianismo nace, él ultrapasa las barreras étnicas y culturales y empieza a convertirse el cristianismo en personas que venían de modelos culturales y sociales distintos y que no se utilizaban de estos. Y entran en la iglesia. Y entre esos que vendrían de fuera también, tendría también aquellos desasistidos. Y las personas dicen, pero ellos tienen familia. Si no tiene familia, tiene que resolver su problema. Nosotros como judíos ya tenemos nuestros desafíos, hay muchas bocas para alimentar, hay mucho para socorrer que ya no nos alcanza. Ahora ya no basta cuidar de Marián, cuidar de Rebeca, y cuidar de Sara, que son las señoritas judías. Ahora tenemos que cuidar de Claudia, de Trifena, Trifosa, esas mujeres gentílicas que están viendo. Es demasiado. No, cada cual que cuide de su, tú que hablas tu lengua, que los hermanos que hablan esa lengua se cuiden. Como una división. Nosotros cuidamos de nuestras viudas. Mira que dentro de la iglesia era tan fuerte todavía aún los vínculos anteriores, étnicos y lingüísticos, que la asistencia estaba no buena. Entonces ese viene a decir, hay preferencias en la iglesia. Aquellos que vienen del judaísmo, de la sinagoga, que ya se conocen a mucho tiempo, consiguen la merienda más fácilmente que aquellas otras que vienen de fuera, esa le gusta. No tiene alfajor en su canastra básica. Muchas veces no hay ni siquiera el arroz, en cuanto que las otras están más privilegiadas y empezó unas críticas ahí. ¿Ok? ¿Están conmigo? ¿Tranquilo? ¿Da para comprender? En este contexto de una iglesia que está creciendo, 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 se convirtiendo en personas y en una velocidad grande, rápida. Y por supuesto también crecen los desafíos y aquellos que necesitaban de amparo, de asistencia porque no tenían la familia, que era el modelo de socorrer que ellos tenían. La queja sí llega a los oídos de los apóstoles. Acá nosotros llegamos al capítulo, versículo 2. Los 12, que son los apóstoles, con la multitud de los discípulos, o sea, con los grupos de cristianos, les comunicar, mira, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Hay 2 aspectos importantes acá, en la verdad 3. Los apóstoles tenían muy claro para sí que ellos tenían un enfoque ministerial. ¿Cuál era el enfoque ministerial de ellos? ¿Cuál era? Predicar la palabra. Exacto. Vamos a poner un paralelo para didácticamente tal vez auxiliarnos. El enfoque ministerial de ellos era el alimento espiritual. ¿Ok? Podemos decir de esa manera, pero habla de la verdadera leche para nuestra vida, el alimento espiritual. Esto es importante. Cuando estaba en Albania discutiendo en el nacimiento de la iglesia, lá, con el equipo, que teníamos muchas actividades, una de las cosas que nosotros hablábamos era, mira, nosotros jamás podremos nos olvidar de nuestro enfoque. ¿Y cómo que nosotros descubrimos nuestro enfoque? Cuando hacemos la pregunta, ¿hay alguna cosa que si nosotros no hiciéramos, nadie más lo hará? ¿Hay alguna actividad que exclusivamente Dios ha establecido para su iglesia y para ninguna otra institución como tarea específica? La respuesta es sí hay. ¿Y cuál es? ¿Cuál es?
Me gustaría de oírlos. ¿Cuál es esta tarea? Está en las comisiones del final de los evangelios. Mateo, Marco, Lucas, Juan, inicio de Hechos de los Apóstoles, todos van a hablar. ¿Qué tarea es esta? Ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Exacto. Es que dijeron los apóstoles, no es bueno que dejemos la palabra de Dios para ser. Eles están diciendo que es errado servir a las mesas, que no puede, que es pecado socorrer las necesidades naturales. ¿Están diciendo eso? No. Pero están diciendo, mira, nosotros tenemos una vocación esencial, prioritaria, que es tarea exclusiva de la iglesia, y los apóstoles, estos oficiales especiales, no pueden se perder de este enfoque, no pueden perder de vista este enfoque. Hay otra necesidad, que es una necesidad natural, pero nosotros no vamos a alcanzar a hacerlo todo. Nosotros no somos el Mesías. Y es por eso que he leído el texto de Mateo. Jesús como Mesías era el único que tenía poder, capacidad suficiente para satisfacer todas las necesidades de sus ovejas. Jesús era el único que, lleno del Espíritu Santo, les predicaba, enseñaba, sanaba, curaba, restauraba física y espiritualmente. Nadie más lo alcanza a hacerlo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Al salir y volver al cielo, por el poder del Espíritu Santo, capacita personas para cumplir su ministerio pastoral de restauración plena, pero ningún grupo más haciendo todo porque es demasiado. Y aquel que tentar se va a agotar y colapsar. Y por eso que nosotros tenemos en la iglesia inicialmente dos oficios. Los apóstoles percibieron de pronto, luego eso, las necesidades son múltiples. Si fuéramos a socorrer a todas, no alcanzaremos a hacer nada derecho. Nos perderemos. Pero las otras necesidades, las físicas, no son sin importancia en la vida de la iglesia. Aquellos que deben involucrarse con esto también deben ser personas espirituales. También deben ser llenos del Espíritu Santo. No es menos importante que esto. Son diferentes. Uno tiene un enfoque esencial del alimento espiritual. No es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. El otro tiene una actuación también espiritual, pero de asistencia a necesidades naturales. Una sobrenatural, otra natural. Una espiritual, otra material. Una el cuidar del alma, otra el cuidar del cuerpo. Una alimentación espiritual, otra alimentación natural. ¿Está claro esto? Entonces podemos ver que de una manera resumida, en resumen, los diáconos son instituidos en la vida de la iglesia para que se responsabilicen de los aspectos naturales de la vida de la iglesia. Las necesidades naturales, físicas, de orden, de organización, de socorro, de asistencia, de cuidado físico de la vida de las personas. Al paso que el otro oficio es el oficio del orden espiritual del alma, de orientación, de alimento espiritual, de discipulado, de evangelismo, de nutrición espiritual de la vida de la iglesia. ¿Ok? ¿Está claro eso? Y la distinción es establecida por la propia palabra de Dios acá. Nosotros persistiremos en la oración en el ministerio de la palabra. Hay un ministerio de la palabra y hay un ministerio de socorro o de asistencia. Estos dos ministerios son esenciales en la vida de la iglesia, como esos dos brazos que estoy a demostrar acá, como dos columnas. Y son liderados en la vida de la iglesia por dos cuerpos de oficiales distintos, complementarios, no concurrentes, no deben se pelear un contra otro, no un superior al otro como gradas de una escalera,
un más arriba y otro abajo, pero complementarios y paralelos. Un trabajo en los aspectos espirituales, del alimento espiritual del alma, de la palabra de Dios, otro de aspectos naturales, necesidades físicas de socorro, resistencia, asistencia y orden en la vida de la iglesia. ¿Ok? A veces podemos perder de vista la plenitud, esa visión más larga, macro, cuando las funciones están muy restrictas en pequeñas tareas y se pierde el todo. Por ejemplo, cuando la iglesia ya está establecida y funcionando, podemos decir así, regularmente, la visión del oficio presbiterial o del anciano puede estar tan cortito, tan pequeñito, que los presbíteros ancianos pueden pensar que su tarea es solamente distribuir el cálice del vino y el pan de la cena una vez por mes y tomar decisiones administrativas. Y a los diáconos puede estar tan cortita la visión que le piensa que su papel es solamente verse a chico haciendo burla en medio del culto para que le llame la atención o acordar a las personas la hora de empezar el culto y así. Pero es muy más largo, ¿perciben? Por esto acá, son dos cuerpos en la vida de la iglesia de autoridades que Cristo ha instituido, que le comunica su propio ministerio. Es Cristo pastor de la iglesia, pastoreando la iglesia a través de los oficiales. Como nadie más es como Cristo, lleno de todo el Espíritu y con todas las virtudes. Ellos tienen enfoques distintos porque son complementarios. Solamente Jesucristo tenía en sí la plenitud como Mesías. Pero nosotros no somos Mesías. ¿Qué hizo Dios? Dispuso a la iglesia dos cuerpos de oficiales. Un cuerpo de anciano para el cuidado del alma, un cuerpo de diáconos para el cuidado del cuerpo y de las órdenes naturales. ¿Ok? Es curioso porque como vemos la palabra de Dios, no hay una exigencia espiritual menos importante para los diáconos do que eran para los presbíteros. Hay funciones distintas, pero de ambos se ha requerido que tenga una aprobación como personas que son buenos cristianos, ¿no es así? Y dice que sea llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que encarguemos de ese trabajo. Ok, vamos a abrir. ¿Hay alguna pregunta sobre esto que le gustaría de hacer? Sobre ese aspecto introductorio. ¿Qué les parece esto? ¿Mm? ¿Está tranquilo entonces? Vamos a volver a Timoteo entonces. Vamos. Mi hermano me obedece su nombre porque ahora la descripción está muy distinta. Redmi Note 9S, no es más. Bruno, Bruno. Lo que Bruno, pasa es que tuve un problema con la cambiaste de nombre. computadora y ahora me cambié para el celular. No le puse nombre al celular. Bruno. Ok. Vamos a Timoteo. Con esto en mente, vamos a ver qué se dice en Timoteo. Esto. Timoteo capítulo 3. En el versículo de 1 a 7 hay algunas instrucciones generales sobre el oficio de obispo o de anciano o de presbítero. Déjame abrir acá.
Perdón que está leyendo, está demasiado lento. Ok. Aquí, ya. ¿Cómo empieza? Palabra fiel. Si alguno anhela o obispado, buena obra desea. La palabra que es traducida por obispado acá es la palabra griega llamada episcopos. ¿Ok? Esta palabra episcopos es una palabrinha conjunta de dos otras palabras. Epis, que es un sufixo de aumento. Epis es como super, podríamos decir en español, literalmente. Y scopos es la palabra griega para ojo. Entonces, es una supervisión. Como você tem el telescopio que ve el final para el ojo, microscopio que ve el micro, el pequeño, episcopo que es como un aumento, una visión aumentada. La idea de esta palabra, y así interpretamos los reformados, no es que sea un oficio distinto del oficio de presbítero, pero un aspecto distinto, es un aspecto. Presbítero es una palabra griega que tiene en su raíz la idea del anciano, y por eso que en español muchas veces se usa la palabra anciano para presbíteros, la iglesia que les usa. La idea no es que sea viejo, la idea es que sea alguien con experiencia en la fe, con más madurez, ¿ok? Es esta. Y por tanto, alguien que ya ha caminado con el Señor, que tiene la palabra de Dios en su mente ya guardada a muchos años y que pueda ayudar a los otros en su desarrollo espiritual. Y la idea de lo obispo es alguien que tenga una responsabilidad y una capacidad de hacer una vigilancia de la tarea y de la obra de Dios. Como un supervisor, literalmente es esto, y que lo mira todo y que consigue percibir las importancias y los detalles y todo más. ¿Ok? Es curioso es que Pablo cuando va a escribir de eso dice, si alguien o alguno anhela esto, buena obra desea. Para los reformados no hay distinción, mira, esto es importante, no hay distinción de naturaleza entre presbítero y pastor. La distinción no es de naturaleza. Nuestro manual presbiteriano de la Iglesia Presbiteriana de Brasil se utiliza de dos otros términos que no vienen de las cartas, son términos administrativos que a veces me parece a mí y a otros tantos que más genera confusión do que ayuda. Cuando hace la distinción de presbítero docente y presbítero regente. Pero creo que más confunde de que ayuda, verdaderamente. Voy a explicar por qué. Porque en la palabra de Dios, básicamente, cuando Pablo describe más adelante, va a decir que es merecedor de dobles honorarios aquellos que se afadigan en la palabra y que los presiden. La idea bíblica es, cuando la iglesia se va desarrollando y creciendo, como vimos en la institución de los diáconos, el trabajo demanda y exige más y más dedicación ministerial. Y personas que no se dedican de todo en su vida a esto, pueden no alcanzar la necesidad que tiene la iglesia. Y en esas situaciones es bueno para la iglesia que tengan presbíteros, obispos, ministros con una dedicación más enfocada y exclusiva, que puedan dedicar más tiempo a esta tarea. Porque hay muchas personas para ser supervisionadas espiritualmente, visitadas, discipuladas, evangelizadas, y por ahí se va. ¿Ok? Pero para que se dedique así, él tiene que vivir. ¿Y cómo va a vivir? Si está se dedicando cada vez más de su tiempo, ¿cómo va a vivir? La idea, aquellos que se dedican así, es merecedor de doble honorario, de una honra mayor, de su cuidado, de cuidado de la iglesia. Quien predique el evangelio, que viva del evangelio, va a decir. ¿Cuál es la idea bíblica? Del cuerpo de ancianos de la vida de la iglesia,
algunos son sacados para una dedicación exclusiva. Idealmente, que viva de esto. O sea, que se dedique al ministerio y que el propio ministerio, la iglesia, lo mantenga. ¿Ok? ¿Qué dice Pablo de inicio aquí? Si alguien aspira, desea supervisionar la obra de Dios, es un deseo noble. Mira, necesitamos pensar dentro del contexto de aquella época, que la iglesia no estaba estructurada, que no tenía favores estatales, que no tenía templos, que no tenía seguridad en muchas de sus tareas, y que aquellas personas que iban a trabajar en la vida de la iglesia no tenían mucha seguridad para hacer y vivir de esto. Es natural que mirase ese trabajo con una cierta aprehensión, hasta con cierto miedo de qué va a hacer, cómo voy a sostenerme, porque yo sé, me manté de otras funciones que ya he ejercido. Yo pescaba, yo construía tiendas, yo hacía otras cosas de mi vida, pero si ahora me voy a dedicar a eso, ¿cómo voy a vivir? Y podía estar ansioso y preocupado. La primera palabra de Pablo es una cosa buena. El reino de Dios necesita de personas que así se dediquen. Es el primer punto que debe estar claro en la mente de aquellos que están considerando la posibilidad de dedicarse más al ministerio del oficio de anciano, de presbítero, que culminará en la dedicación pastoral con dedicación exclusiva. Es curioso porque como pastor ya un cierto tiempo en la iglesia, percibo que cuando un joven se comunica, a mí me gustaría de dedicarme al ministerio, las reacciones son distintas. Curiosamente, a veces familias ya tradicionales dicen, no, hijo, no haga esto, te vas a sufrir, te vas a pasar apuro, necesidad de, vas a ser un ingeniero, un médico, porque vas a sacar plata y te estará tranquilo. Y vas a ser un presbítero en la vida de la iglesia, porque no necesitan eso. ¿Por qué? Por ese pastor, son carnales. ¿Cómo puede una familia pensar así? Bien, parece que en algunos casos sean carnales mismo. Pero que digo el primero es que las personas saben que el ministerio no es un buen lugar para encontrar prosperidad económica y tranquilidad en la vida. No es. Si quieres tranquilidad y quieres plata, la iglesia de Cristo no es un buen lugar para procurar eso. Las sectas pueden ser, estas herejías ahí puede ser que sea positivo, pero la iglesia verdaderamente de Cristo no es. Pero el enfoque no debe ser en las dificultades naturales, sino en los privilegios espirituales. Dedicarse a ese es un trabajo excelente. Estás a manejar las personas a auxiliar en la vida espiritual, en el progreso espiritual de su vida. Y no hay plata ni sueldo que alcance esto. ¿Ok? Así empieza Pablo a escribir a Timoteo. ¿Cuál es la importancia de esto, hermanos? Mira, eso es importante. Ustedes son miembros de la iglesia, son liderazgos de la iglesia. Por supuesto, algunos de ustedes en algún momento consideraron la dedicación ministerial, el oficio, como algo importante para la vida. Que la palabra de Dios dice, la palabra fiel afirma que es una obra boa, deseable. Pero las aspiraciones y la naturaleza de este trabajo es espiritual. No se puede equivocarse en esta motivación. ¿Ok? No se puede equivocarse en esta aspiración. No se puede. Tanto es que todas las descripciones siguientes, básicamente, mira que eso es importante también, está enfocado en calidades morales y espirituales, no en habilidades o capacitaciones profesionales religiosas, ni siquiera en dones espirituales, en esta descripción. ¿Cuál es la advertencia que tenemos para nosotros? Piensa un poco. Porque Pablo, a instruir Timoteo en las características de aquellos que deben ser obispos o presbíteros o ancianos en la vida de la iglesia, debe tener estas características que son morales y espirituales. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Ya comentamos un poco.
¿Mm? Arsenio, ahí en Paraguay, ¿qué te parece? Veo que me parece que has llegado del trabajo, estás bien abrigado, con cara de cansado. Déjame molestarte un poco con una pregunta para que te despierte. ¿Por qué crees que Pablo está haciendo una serie de descripciones que son morales y espirituales y no son de habilidades, de calidades técnicas o profesionales o ministeriales, como por ejemplo la capacidad de la predicación, una oratoria muy bella, mucha inteligencia? ¿Por qué está enfocando en otros aspectos? ¿Por qué? ¿Qué le parece? Y es bueno para el ministerio ese punto que él está apuntando para ser un obispo de buena obra y algunos puntos más que desea que uno pueda estar dispuesto a servir ahí. Pues una tarea muy importante va a llevar ahí en el ministerio. Sí, por supuesto, es esto mismo. Y que está básicamente a decir, es tan importante porque la naturaleza de esta tarea es espiritual. No que, mira, como cristianos y como reformados, comprendemos que todo en nuestra vida debe ser visto como para Dios y en ese sentido espiritual, ¿correcto? Si es policía, debe ser policía delante de Dios. Si es maestro, si es enfermero, que o sea, ¿correcto? Pero todas las funciones que tenemos, percebemos las exigencias naturales y técnicas para las habilidades que capacita el ejercicio profesional. ¿No es así? Si alguien sabe manejar piezas, puede ser un mecánico. Si alguien se queda malo cuando ver sangre, decimos, oh, no me parece que ser médico va a ser bueno para ti porque no puede ver sangre. Nosotros percebemos habilidades naturales con las funciones, ¿correcto? Pero cuando Pablo está hablando del oficio, ele diz más que habilidades, estamos hablando de una naturaleza espiritual y santa del ministerio. Y por eso él empieza a hablar de calificaciones morales y no técnicas o habilidades naturales. Porque, por supuesto, podemos decir, para que alguien sea pastor, necesita saber predicar la palabra, ser claro en su comunicación, conocer la Biblia, saber explicar. ¿Concorda conmigo? Necesita eso, ¿correcto? Pero cuando va a describir Timoteo, describe características morales. Mira qué dice. Es necesario que sea irreprensible. ¿Qué significa esto? Que no tenga pecado. ¿Es eso? La idea de irreprensible no es que nunca alguien va a encontrar nada en su vida que lo reprenda. Es la idea de que es capaz de recibir reprensión. Él es irreprensible porque esta persona no está desobedeciendo la palabra de Dios a todo tiempo, a punto de nosotros ficarmos llamando su atención todo, exhortando porque está siempre cometiendo errores. Claro que como cristianos nosotros pecamos, mas una persona que está todo el tiempo cometiendo los mismos pecados no es irreprensible, ¿correcto? Es reprensible. Ok, vamos más. Marido de una sola mujer. Una persona que está satisfecho con la mujer que Dios le dio. Ok? Podemos explorar mucho más acá, mas vamos a resumir en este punto. Estoy satisfecho. Es esta acá, me casé, voy hasta el final de vida con esta. No voy a trocar una de 40 por dos de 20. Está bueno. Esta acá que Dios me ha dicho. ¿Todo bien? Hay otros aspectos más, vamos a quedar por esto. Que sea sobrio, una persona sensata, que sabrá reflexionar. Esto es esencial para el trabajo ministerial, ¿no es? Nosotros nos quedaremos todo el tiempo con problemas personales, de dudas, de problemas familiares. Si la persona no tiene sobriedad para oír, para comprender, no saberá ayudar a nadie. ¿Correcto? Prudente, que tiene una sabiduría propia, comprende las cosas,
pero mide las palabras y sabe ponerlas. Decoroso, ¿no? Tiene decoro, hay honra en su trato. Hospedador, curioso, ¿no? Toda mi vida he oído personas de que una marca de los pastores que visita, especialmente en Brasil, creo que se sucede todo en América Latina, en Latinoamérica, pero en Brasil muchas veces recibía reclamaciones de esto. Pero la Biblia habla de hospedador más que de que hace visita, que es geográficamente al revés, ¿no? El que hospeda recibe en casa, el que visita va a la casa de los otros. ¿Cuál es la idea? La idea más de que simplemente abrir las puertas de su casa es que esa persona tenga la capacidad de acoger, de recibir personas. Es alguien que los otros confían y que dice, me siento amado, me siento acepto cuando me acerco de fulano. Como un hijo siente en los brazos de su padre. ¿Ok? Aquí viene especificamente, es el único punto que se diferencia de los diáconos. Habla, Sergio. Permiso, está mencionando ese punto, pastor, de hospedador. Uno como pastor o diácono, si recibe a una persona en su casa que ya vive más o menos 1 o 2 años juntos, pero sin casarse, ¿cómo uno lo recibe como pastor? Uno puede recibir que no sea cristiano. Supongamos que un pariente tuyo y que va a venir en tu casa y vive juntos ya 1 o 2 años, pero sin casar. Ok. No creo que esté hablando de una situación tan concreta así de recibir por un motivo. Está hablando de una característica de ser alguien que acoge a los otros, que las personas encuentran confianza para abrir su corazón, hablar de las cosas y que se va a su casa porque la va a recibir abrigo. Eso que está a decir me parece que es un aspecto más práctico y un problema más específico. Y a mí no me gustaría de poner una norma y una regla que sirva para todo. Dejaré que vea con tu pastor cómo se hace, porque hay algunas divergencias también en cómo obramos la ley de los hóspedes en nuestra casa. No creo que Pablo está aquí a arreglar las leyes del hospedaje en las casas de las personas. Él dice, si estás junto con otro, en mi casa no te vas, ni siquiera un café te ofrezco. ¿no? Te casa primero y tendrás todo, pero si estás así, te saludo de la puerta y no entras. ¿no? No creo que sea por este punto, pero toque un punto que nosotros como cristianos necesitamos decidir sobre las normas de nuestra casa. ¿Qué vamos a permitir en nuestra casa? ¿Permitiremos todo o no permitiremos? Ya es un otro punto, ¿entiende? Creo que el punto acá que Pablo está a decir es alguien que aspira, que desea el obispado, el presbiterato, es una persona que tiene la capacidad de recibir otras personas, de acogerlas, de como un padre recibe los hijos en casa. ¿Ok? O como una madre recibe los hijos en casa. Son personas con hospitalidad. Este es el punto. No es simplemente el aspecto literal, abrir la puerta, porque hay casas que nosotros somos invitados y que no nos sentimos muy confortables, ¿no es así? A veces vamos a una casa que la mesa está puesta muy rica, con muchos alimentos, pero todo tiempo nos ponemos como que nerviosos, como si estuviéramos con una corbata apretada. Y cuando salimos de allá, ay, qué bueno, la comida estaba ótima, pero una tensión en aquella casa. Y a otra casa que vamos que tiene solo un cafecito, y débil, casi un té que viene de otro lado, y nos ponemos la silla, y nos ponemos, me parece que te conozco a tantos años, porque la persona sabe acogerlo y nos sentimos confortables. Este segundo punto creo que está a describir Pablo acá, ¿ok? Son personas que lo reciben en casa como su casa. Y porque hay un aspecto de esto que refleja el propio ministerio de Dios. Dios nos acoge como sus hijos, nos adopta como sus hijos, y nosotros pasemos a ser parte de la familia de Dios, nos dice así. Esto, hay una palabra para esto, que es el acogimiento y la hospitalidad. De alguna manera, aquel que se va a desarrollar el ministerio necesita también comunicar esto.
Porque diferente de mecánico, enfermero, profesor, maestro, de todas las otras funciones, la función ministerial es una función que directamente refleja el carácter de Dios. Y por eso que estas características son morales y son espirituales más que técnicas. Porque estas personas deben refletir al mundo el propio pastoreo de Jesucristo. ¿Cómo empezamos toda esa conversa, esta charla hoy? Yo leí el texto del Evangelio de Mateos, que demuestra a Jesús trabajando de distintas maneras. Y propuso para ustedes que los oficios son establecidos por Dios para reflexionar el pastoreo que Cristo sigue ejerciendo en la iglesia, pero ahora a través del Espíritu Santo, obrando en la iglesia, siendo direccionado por los oficiales. Es muy más rico, ¿no es? Y no es muy más bello. Cuando miramos el oficio de esta manera, lo cambia todo. Porque hay personas que lo aspiran al oficio porque le gustan de la distinción. En la vida de la iglesia, acá está entre nosotros el presbítero, soy el presbítero, hermano. El diácono, hay una silla especial para los obispos, después para los diáconos. A mí me gusta de servirlos en los lugares especiales. Esta visión es una visión de jerarquía que estaba presente en el mundo, pero en el reino de Dios, la lógica es al revés. Jesús ha dicho, ¿quién quiere ser el más grande? Sea que lo sirva. Aquel que quiere ser obispo, sea aquel que se dedica a cuidar de las personas. ¿Está claro eso? Y mira, cuando percebemos eso, todo se queda más claro. Ve, esa persona no es dada al vino. Porque no, por supuesto, no va a refletir a Cristo alguien borracho, ¿no? Y hermano, esta noche estaba entre vosotros lleno del Espíritu otro, porque no va a decir que el Espíritu Santo es, difícilmente miramos a Dios en alguien así, ¿no es verdad? Es necesario que tenga autocontrol, que sepa empezar a vivir, que sepa decir, basta, es suficiente, necesito mantener la sobriedad. Mira que ha dicho, que sea sobrio. Quien se pone borracho ya no tiene más sobriedad. ¿Correcto? ¿Y qué dice Pablo? Sé que hay algunas polémicas, pero estoy hablando con uruguayos, paraguayos. Es un tema que es polémico en Latinoamérica, porque los latinos no tienen autocontrol. Es un aspecto cultural. En general, los latinos sufren demasiado con alcohol. Es un problema que se pasa con mucho. Entonces, para muchos, decir, bien, por supuesto, si yo nunca beber, nunca voy a embriagarme. Entonces, si es así, nunca va a embriagarse. Pero claramente la Biblia dice, no sea dado al vino. No pendenciero, que tiene deudas. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Qué está a decir Pablo acá? Mira, la mayoría de todas esas características son morales, no son técnicas. La única acá que es técnica, podemos decir, es que sea apto para enseñar. Esa es una habilidad que se puede desarrollar. Los otros son temas morales. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el oficio en la vida de la iglesia debe reflexionar el propio pastoreo de Jesucristo. Es diferente de habilidad técnica, que nosotros, si es mecánico es porque sabe consertar carros. Si es hidráulico es porque sabe consertar los ductos de las aguas de la casa. Y por ahí se va. Si es un oficio es porque sabe reflexionar el pastoreo de Cristo. ¿Quién Cristo es pastoreando? ¿Todo bien? ¿Tranquilo eso acá? Y ahí va a decir si de gobernar bien la casa, tengas hijos en sujeción y honestidad. Claro que nosotros no dominamos el corazón de nuestros hijos. Yo no creo que aquí está diciendo que necesariamente tienen que ser hijos piadosos en el sentido de seguir el camino de Cristo, mas por supuesto está diciendo que no son hijos
rebeldes y sin reglas. Porque una familia en que los hijos no reconocen reglas ningunas, el problema no es solamente de los hijos, por supuesto, es también del papá. ¿Correcto? Como conversaba poco con un amigo, y no voy a decir porque tal vez alguien lo conozca, y tuvo algunas dificultades con su hija, y su hija contestando pegó y dice, tú quieres hacer de mí una creyente. Y él dice, hacer de ti una creyente es obra del Espíritu Santo, pero quiero que hacer de ti alguien que obedece reglas. Y en mi casa, las reglas son estas. Yo no soy capaz de cambiar tu corazón, mas soy capaz de decir qué puedes hacer y qué no puedes. Si se va a ser creyente o no, es un problema tuyo con Dios. Mas si quieres vivir aquí, esas son las reglas de la casa. Creo que sea básicamente eso que Pablo está diciendo. Que sea una persona capaz de conducir su familia bajo reglas. ¿Por qué? Porque va a hacer eso en la iglesia. ¿No es verdad? El anciano va a ser como que un papá de la iglesia. Y si no consegue poner el mínimo orden en su casa, ¿cómo va a poner orden en la iglesia de Dios? Esa es la idea que está en la cabeza del apóstol Pablo. Y dice incluso en el versículo 5, pues el que no sabe gobernar, no está diciendo convertir el corazón, gobernar, no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y ese es un tema que necesitamos atentar también, porque la condenación del diablo es el orgullo y la independencia, ¿no? Y una persona que con poco tiempo abraza grandes responsabilidades puede no tener una madurez espiritual necesaria para ocupar esta posición. Y así él termina diciendo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. O sea, no es una persona solamente que es querida, amada por la iglesia, pero hasta aquellos que no son cristianos lo tienen como una persona respetable. ¿Ok? ¿Qué miramos en todo esto? Miramos claramente descripciones morales. Ahora vamos a ver, aunque rapidito, las descripciones de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, una palabra una, fija, no dados a mucho vino, otra vez, la misma característica, ¿no? No codiciosos de ganancias deshonestas, especialmente porque se va a tratar de las cosas naturales. Estos diáconos van a tener plata para comprar canastra básica, a socorrer a la persona en las necesidades de la mesa. Si es alguien codicioso, estará en tentaciones todo el tiempo, porque todo el tiempo estará lidiando con bienes naturales, ¿ok? Por eso segue. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Esa es la distinción. Lembra que acuérdense que ha dicho que no tenía características técnicas y que de los ancianos era requerido que sean capaces de enseñar, ¿de acuerdo? Pero el oficio de diácono no es el cuidado del alma, mas del cuerpo. No es requerido de los diáconos la capacidad de le enseñar, mas es requerido de los diáconos que guarden el misterio de la fe con buena conciencia. ¿Qué significa esto? Que ellos deben comprender claramente el significado de la fe, de la teología cristiana, y de que de buena conciencia lo acepten. Mira que de aquella lista de diáconos que hemos leído en Hechos capítulo 6, algunos fueron predicadores. Felipe ha sido predicador, Esteban predicó un sermón tan fuerte que le costó la vida. Después, y tenía buena teología, ¿ok? Pero eran calidades que tenían ellos, aunque para el oficio de diácono es requerido la capacidad de predicar y de la enseñar, pero de tener claridad de su propia fe. Es eso que se dice, guardar el misterio de la fe con buena conciencia. Y esos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejercen el diaconato si son irreprensibles. ¿Perciben las semejanzas que hay entre uno y otro? Básicamente están describiendo
moral y espiritualmente. ¿Por qué? Volvimos para el principio. Porque ambos deben reflexionar el propio pastoreo de Cristo en la vida de la iglesia. Hermanos, ¿qué estoy a decir para ustedes es el siguiente? Cuando los oficios de ancianos o presbíteros o obispos y diáconos son ejercidos bajo estas características morales y espirituales, la iglesia de Dios es bendecida por el propio pastoreo de Jesucristo. Ellos son beneficiados por el propio pastoreo de Jesucristo. Porque essas pessoas vão reflexionar quem Cristo é no exercício de seu ofício. Não é bello isto? E não é um desafio? A ideia é que, à medida que exerce o exercício de o presbiterato ou diaconato, você que eres um anciano, você que eres um diácono, deve ter em mente o seguinte: ¿qué haría Cristo en esta situación por estas personas? ¿Cómo haría Cristo por estas personas sus necesidades naturales? Un diácono debe preguntarse a sí mismo. Claro que puedes llegar a la conclusión, Él la sanaría, yo no tengo este poder, entonces te usa los recursos que tiene. Si no puedes sanarlo con una palabra, te busca una medicina, te busca un auxilio, pero la idea es acercarse a la persona y ofrecer lo mejor que tiene para cuidarlo. ¿Ok? Como si fuera el propio Cristo. Es eso que va a decir. Mira qué ocurre en el versículo 11. ¿Cómo nos explica esto? Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Hay oficial femenina en la iglesia? ¿Es esto? Pablo está diciendo a las diaconisas acá. No, es muy curioso que acá él le habla a las mujeres. ¿Cómo lo comprendo yo y presento acá? Hay situaciones diaconales, o sea, de necesidades naturales, que no es apropiado que un hombre lo asista. Una mujer enferma con alguna debilidad física, es más apropiado que sea asistida por otra mujer. Yo estoy con mi abuelita acá, debilitada. Ahorita podemos ponerla en la cama. Necesita de auxilio. Cuando va a bañarse, es mejor que sea una enfermera o su hija en vez de su hijo. ¿Comprendes? De esta manera, creo que cuando Pablo está describiendo las responsabilidades de los diáconos, que son necesidades naturales, es como que dice, esté atento, porque en algunas circunstancias es apropiado que va cercado de mujeres que hagan algo que no es propio para ti hacer. Algunas visitas que no son apropiadas de los hombres para visitar otras mujeres y que va asistida de mujeres, que no necesitan ser diaconisas, pero son mujeres que hacen parte del ministerio diaconal de la vida de la iglesia, bajo el oficio de los diáconos hombres. Tanto es que después él vuelve y sigue. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí gran grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Qué vimos acá? Describe las funciones, abre un paréntesis, como que está diciendo, hay situaciones que es apropiado que seas como que el supervisor de la tarea que una mujer va a hacer, que no es propio que tú lo hagas. Pero estas mujeres, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Tienen mismos atributos morales y le van a auxiliar. Isso é importante. Como presbíteros, ancianos e diáconos, percebimos que, aunque nosotros seamos los oficiales hombres, y aquí me permite, haberá de ser el único punto, el último punto que vamos a tratar, porque los otros es una doxología, encerrando. Ele diz, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que esta iglesia es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad,
indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. O sea, después de las instrucciones, Pablo dice, espero verte luego. Pone esto en la vida de la iglesia, los obispos, los presbíteros, los diáconos cumpliendo sus papeles, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En el principio de esta clase le he dicho que necesitamos pensar cuál es la tarea que si nosotros no hiciéramos, nadie más lo hará. ¿De acuerdo? ¿Cuál es? Pablo dice aquí, ser columna y baluarte de la verdad. Si nosotros, iglesias, no nos ponemos en pie a cada generación diciendo esto es la verdad, no hay ninguna otra institución en la tierra que lo hará. Y van a seguir ideas nuevas y distorcidas. Y él termina entonces con esta adoración. Dios fue manifestar en carne, justificar en espíritu, visto de los santos, predicar a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en el gloria, volviendo los ojos para Cristo Jesús encarnado. ¿Cómo empezamos esta clase? Diciendo que los oficios son la manera que Dios sigue pastoreando, Cristo sigue pastoreando a su iglesia, ahora a través del Espíritu Santo por medio de los oficiales. Como él concluye este capítulo, diciendo el misterio de la encarnación. O sea, cuando los oficiales viven correctamente sus oficios, la iglesia experimenta en su vida el pastoreo del propio Cristo. Qué bello, ¿no? ¿No es así? Y así, hermanos, terminamos hoy. 1 Timoteo, capítulo 3. Mirando propiamente esto, que los oficios de ancianos y de diáconos presentan-nos el propio pastoreo de Cristo en la vida de la iglesia. ¿Alguna duda, algún comentario? Pasamos un minutito. ¿Qué les parece? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Entonces lo haré el último, un minutito, el último. El oficio es masculino y no tenemos mujeres oficiales, porque el oficio no es solamente una cuestión de función. El oficio es una posición que representa el propio Cristo y su autoridad. Y no podemos pervertir la orden que Dios estableció. Cuando los hombres son los oficiales de la iglesia, están diciendo a la iglesia, hay autoridad sobre la iglesia que viene de Cristo y que representamos esta autoridad de Cristo. Las mujeres no trabajan y a veces hasta más que los hombres, pero bajo la autoridad de los oficiales que Dios estableció. Y esto nosotros percibimos incluso en esa descripción de Pablo acá a los diáconos. Lo instruye, dice, algunas horas necesitará de auxilio de mujeres, pero los diáconos son los tuyos, son ustedes, no ellas. O sea, Dios se va a cobrar de ustedes, no sea omiso, son de ustedes. La tarea que necesita de auxilio de mujer, lo tenga, pero al final del día, Dios otra vez va a llamar a Adán y dice, ¿dónde estabas tú? Eva comió, pero Dios preguntó a quién, a Adán. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Para no ficar, ha sido Eva, ella que ha comido, esa mujer que pegó acá. ¿Ok? Es eso, hermano. Que Dios nos bendiga. Muy bien, hermanos, vamos a orar y terminamos la clase. Damos gracias a Dios por una clase más que nos ha dado y oramos por el descanso de todos. Bruno, por favor, guíenos en una oración. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que pudimos apartar, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Gracias por la vida, Señor, del hermano Raimundo, Señor. Gracias por su ministerio que tú le has dado, Señor, como misionero, Señor, como predicador, Señor, del Evangelio, Señor. Y gracias por este tiempo que podemos tener aquí, Señor, aprendiendo, Señor, conociendo más de ti, Señor, y de tu carácter. Y Padre, que tú nos ayudas también, Señor, para testificar en la iglesia, para edificar la iglesia, Señor, y también ser testimonio al mundo, Señor, predicando el Evangelio a toda criatura, Señor, para que el nombre de Cristo sea conocido, sea exaltado, Señor. Padre, por eso te agradecemos
Te pedimos que tú bendigas, Señor, a cada familia aquí representada, a cada hermano, Señor. Y Padre, que tú nos sigas dando, Señor, entendimiento y sabiduría para conducirnos, Señor, en tu casa, en la iglesia del Dios vivo, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios. Dios le bendiga. Muchas- Buenas noches. Muchas gracias, profesor. Bendiciones. Gracias, hermanos. Buen Chao. descanso. Bendiciones. Chao, chao.